A continuación, Economía y Negocios. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Economía y Negocios, un espacio para presentar a los principales actores locales del emprendimiento y del mundo empresarial, con la conducción de José Luis Iturralde. Economía y Negocios. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa más de Economía y Negocios en Telesucesos. Hace una semana yo recordaba en este mismo programa el motivo por el cual surgió este espacio. Este espacio surge en una conversación donde se hacía sobre la satanización que se hizo, no solamente en antiguos gobiernos acá, sino en general en América Latina, sobre el empresario. Álvaro Vargas Llosa, Carlos Alberto Montaner y Plinio Puleyo Mendoza hablan en Fabricantes de Miseria como uno de los culpables de la crisis de América Latina a los sindicatos, a los militares, a la iglesia, no, se refieren en general, y en cierta parte también a los empresarios que a veces por ciertas vinculaciones o ciertas actividades o por mantener su hegemonía mueven evidentemente políticamente el tablero de cierta manera, influenciando. Eso a nivel regional. Obviamente el empresario, cuando se habla del empresario se generaliza. Sin embargo, en el Ecuador, al igual que en algunos países, se ha satanizado a este individuo o a esta organización que lo que hace es generar trabajo. Cuando yo me refiero al empresario bueno. Es cuando hablamos de los abogados, me refiero al abogado bueno. Cuando hablamos de los peruanos, hablamos de los peruanos buenos. O sea, vamos a entrar del hablar del empresario no como ese ente gigante, esas 4 o 5 grupos familiares potentes, legales, decentes, honorables, que dan fuerza a la economía ecuatoriana, sino al hablar del empresario, vamos a hablar del señor que empezó la panadería, como les conté la semana pasada, y ahora ya tiene 2 camiones y reparte pan a casa y tiene 18 empleados. Vamos a hablar del emprendedor. Este país necesita de emprendedores. Somos un país que estamos exportando solo materia prima y es hora que exportemos productos confeccionados, no el camarón, sino el ceviche. Bueno, ya estamos exportando chocolate, lo cual es muy bueno, pero necesitamos exportar ya productos propios y además tecnología. Y algo muy importante para mí es invitar a personas que representen entidades, organismos o empresas que promuevan el emprendimiento. Es por eso que el día de hoy tengo un invitado importante, Rafael Bader, a quien le doy la bienvenida. Es una persona que se dedica a motivar y a buscar esa persona para que busquen un espacio de emprendimiento y de liderazgo a través de varios de sus acciones, sobre todo su taller El Gran Vendedor, así se llama, ¿no? El vendedor más grande. El vendedor más grande del mundo. Buenas tardes, Rafael, bienvenido. Gracias, José Luis, gracias por la invitación. Muy contento. Bueno, cuéntanos un poquito de tu trayectoria rápidamente para poner en contexto de lo que vamos a hablar. Gracias, José Luis. Bueno, yo te cuento, me encanta, gracias por la invitación al programa. Me considero un emprendedor innato, aunque en mucho tiempo de mi vida profesional trabajé como empleado privado, ya hace más de 10 años que me he dedicado a mis propios negocios y sobre todo a montar una de las empresas que tengo yo como incubadora de nuevos negocios. Entonces, a mis alumnos de las maestrías en un par de universidades importantes del país, les invito a que después de hacer la tesis de gradual, llamémoslo así, de la maestría, pongan en práctica sus ideas y que no se quede solamente en un papel, y motivarles y ayudarles justamente a acentuar de la idea a la práctica del negocio. El Ecuador es un país que no ocupa buenos puestos en cuanto a países de facilidad para hacer negocios, papeleo, tramitología, etcétera. Y eso desmotiva a emprendedores nacionales como emprendedores internacionales que tendrían la intención de traer al Ecuador. O sea, además del entusiasmo y del dinero, del capital, a veces también tenemos un problema que es la legislación, la tramitología. Así es, correcto. Sí, lastimosamente es un gobierno que no, lastimosamente los últimos 14 años y justamente con el correísmo, no promueven la empresa privada, no promueven la microempresa, la microcompañía, que ya le están llamando con esos términos nuevos hoy en día. Y lastimosamente, claro, tú de repente tienes un capital interesante o consigues un capital para arrancar un negocio
y te encuentras con una tramitología tan compleja que prefieres más bien meterte en las redes sociales y buscarte un empleo. Te afilian al IES y automáticamente estás ganando un sueldo. Mira, hace más o menos unos 6 meses yo hice un programa parecido y alguien me escribió en redes sociales. Pero me escribió bastante tarde. No sé si te has dado cuenta que a veces te manda un mensaje a alguien que no estás en contacto y los mensajes llegan después, o lo ves mucho después. Y me decía que, porque yo estaba hablando de esto, de emprender, de tener sin miedo. El señor me decía, mire señor, yo prefiero, con los $20,000 que tengo, y esto es verídico, comprarme, dar por depósito de entrada de una casa en los Estados Unidos, alquilarla y que el mortgage se pague solo. Correcto. Porque creo que hablaba de un 0. algo por ciento de interés. Me dice, me es más rentable y más seguro hacer esto que emprender. Claro, es que imagínate, en el banco, tú ahorita vas y accedes a las entidades financieras más importantes, tienes el costo de la tasa de interés para un microcrédito o microempresario arriba del 14, del 15%, cuando en otros países de la región como Chile no llega ni al 2%. Tienes hasta seguro para el emprendimiento. Entonces, si en un año el negocio no despunta, no despega, tienes una posibilidad de asegurarte. Rafael, y es normal. Hay que explicar que el fracaso es parte de la enseñanza, es parte de la musculatura que el emprendedor saca para seguir. ¿Conoces tú a alguien que emprenda bien a la primera vez? No, por supuesto que no. ¿Has fracasado? Varias veces, ¿ya? Varias veces. Y gracias a Dios, mira que los emprendimientos, hay muchos emprendimientos ecuatorianos que han dado frutos, y eso es gracias a la empresa privada. Lastimosamente, si el sector público se orientara, el gobierno central orientara los esfuerzos, yo te hago una consulta que yo siempre me pregunto: ¿cómo no existe en este país un ministerio del emprendimiento? Tuviste Ministerio del Buen Vivir, que no servía para nada. Tienes ministerios y secretarías que da 44 entre ministerios y secretarías. Imagínate un ministerio del emprendimiento, donde tú puedas ir con una idea y te dan prácticamente con un checklist todas las cosas que tú tienes que hacer, sencillas, digeridas, con el acceso rápido a un microcrédito de 15, 20 mil dólares, y luego con inversionistas ángeles que te puedan conocer rápidamente. Si no fuera como empresas municipales como Conquito, o la empresa privada como Kruger Corporation, o algunas incubadoras que tenemos, este país estuviera fracasado totalmente en el tema de emprendimiento. ¿Cuál es para ti el ADN del emprendedor? Para mí el ADN del emprendedor es justamente para mí es la agresividad comercial. Ahora que entremos en materia de la conferencia del vendedor más grande del mundo, que es una franquicia internacional basada en la esencia del libro de Og Mandino, que sacado hace 45, 50 años, nosotros justamente hablamos de estos temas, y es la agresividad comercial, la asertividad que tú tengas en buscar una oportunidad en un mercado con un producto exitoso. ¿Qué opinas tú en relación, hay un video de una grabación del expresidente Rafael Correa, donde él decía claramente que el Estado ecuatoriano tiene más de 80% de las empresas son empresas familiares? Correcto. Y que hay que acabar con ello? Eso es algo que lo dijo, no lo estoy diciendo yo. Claro. Pues, lastimosamente, eso ojalá se pueda acabar en los próximos días que tenemos las elecciones, y yo pienso que si el candidato es acertado, y le va a traer muchos beneficios de este país, porque viene de la microempresa creada en gran empresa, ya empresa privada. Entonces él ya ha pasado por esto. Hay empresarios que me dicen, mira, si gana Arauz no pasa nada, ya pasamos el correísmo, pasamos de un bajón, nos fortalecimos. ¿Es verdad? No, yo pienso que no. Yo pienso que entraríamos otra vez a las entrañas en sí del correísmo, y yo pensaría que en 2 o 3 años estamos prácticamente en la misma situación de Venezuela. ¿Te parece muy difícil? Porque yo pienso que el tema social, cuando hablan de socialismo, hablemos no del socialismo del siglo XXI, ¿no? Hablemos del socialismo internacional, hablemos del socialismo noruego, hablemos del socialismo inclusive que se habla en países latinoamericanos con mayor orden, como lo hablaba Mujica. ¿Mujica qué decía? Mujica decía: nosotros los socialistas no sabemos crecer, eso está bueno para los capitalistas, o sea, defendía el capitalismo. Claro, yo como economista de profesión te puedo decir, mi querido José Luis, que realmente son economías mixtas. Es una mezcla entre capitalismo y socialismo. Es que no puede de otra manera. Tienen que identificarse en uno de los dos bandos, pero ahí tú ves el apoyo de la empresa privada con la mano del sector público y la creación justamente de plazas de empleo y motivación. Pero aquí ya hemos radicalizado al norte de Latinoamérica. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, y esto quiero ser muy enfático. La gente sigue hablando la izquierda, la derecha. Así es. Tú eres de izquierda o de derecha. Ya no es bueno ser de derecha ni ser de izquierda. Así es. Ya eso pasó de moda. Así es. Nuestras familias
nuestros abuelos eran conservadores y liberales, porque conservador significaba conservar tradiciones. Los liberales eran entrar en nuevas opciones, pero era más que lo económico, era lo religioso, porque conservar las tradiciones. García Moreno era un católico fuerte, Eloy Alfaro era un liberal que buscaba la educación laica. Ahora luego se hablaba de la izquierda y la derecha, como de izquierda tienes que ser procomunista y la derecha tienes que ser proamericano. Eso ya murió. Está demostrado que presidentes de izquierda llamados han hecho excelente trabajo. A mí me gusta Bukele, sus resultados. Claro. Entró con una filosofía muy, muy populista, ha hecho un gobierno hasta aquí interesante. Sin embargo, ves también presidentes llamados de derecha que han hecho gobiernos con temas sociales importantes. Ya el Ecuador tiene que pasar esa página. Yo siempre digo una cosa, a mí me encantaría que haya un gobierno de producción, un gobierno de economía de derecha, pero un gobierno de educación, un gobierno de salud de izquierda, o sea, y conjugar, porque al final todo es un tema de dinero. Con dinero se hace vialidad, con dinero se hace obra pública, con dinero se generan plazas de empleo, la obra pública es muy importante también. Así es. Entonces, ¿qué necesitamos? Lo que tú dices, una economía mixta. Sin ser radicales. Así es. Por eso, para mí, la gente que igual sataniza el tema de la banca, yo pienso que el poder tiene que estar concentrado en una persona que haya venido en la creación de una compañía, en el desarrollo de una empresa, en el entendimiento de lo que es una tasa de interés, en el entendimiento de qué es el pasivo, de activo, del manejo de un balance. No justamente el populismo, ¿no? que va a alimentar el pueblo, pero deja a la parte productiva que maneja la economía del país y que es la que lo prospera. ¿Qué crees tú que es lo que alimenta el populismo? Porque lamentablemente recordemos que en nuestro país históricamente el populismo ha sacado votos importantes. Recordemos históricamente, tal vez tú y yo no nacíamos en la época de Guevara Moreno, del inicio del CFP, cuando Asad Bucaram tenía las primeras opciones de llegar al poder, al no lograrlo porque se comprobó que no era ecuatoriano de nacimiento, lo manda a su sobrino Jaime Roldós, quien era un hombre no carismático, pero un gran orador, recordarás. Claro, así es. Que cautivaba y llega por goleada. Le ganó a Víctor Amayén con 68%, o sea, una cosa abrumadora. Sin embargo, con el pasar de los años nos hemos dado cuenta que la cosa ya se perdió. Ya el entusiasmo de la gente ha cambiado. ¿Cómo ves tú, es como un alguien que ha estado en estos lares de emprendimiento, tanto en la academia como empresario? ¿Qué es lo que alimenta ese populismo? ¿Qué es lo que alimenta esa desunión? Porque la gente vota en contra de alguien, no vota a favor de alguien. Así es. Para mí es la ignorancia. Es la ignorancia. Si tú no tienes, mi querido José Luis, bases desde la educación, ¿cómo tú vas a entender que una persona está preparada o no para el poder? Se compran con una camiseta, con una libra de azúcar, como se hacía antes, y hoy en día te vuelven a ofrecer la prosperidad. Yo leía unos interesantes tweets de un par de personas ahí en las redes sociales que decían una cosa interesante. El montubio, la persona del campo, ve hoy una carretera donde solo había pasto, ve un centro de salud donde no había visto una aspirina. Entonces para él es suficiente, para él eso es crecimiento y desarrollo. No entiende que los impuestos que tiene que pagar en un IVA por comprar los productos en el Supermaxi, por ejemplo, o eventualmente los mismos productos que llegan solapado, llamémosle el IVA, hasta la tienda del barrio. Él tiene un costo de eso, pero él no entiende que esos recursos son mal manejados y van a ser mal manejados por estos gobiernos mediocres últimos. Sí, es lamentable, ¿no? Y ha sido un karma que tenemos en América Latina. Es un vaivén, ¿no? Ya hemos visto cómo entran estos gobiernos progresistas de una izquierda radical, de una izquierda más de filosofía, de ideología, que es más de una izquierda como debería ser vista la izquierda. Ahora pasa algo. En pocos días ya sabremos quién habrá ganado, y es una elección bastante peculiar porque son cosas muy antagónicas, o sea, el uno o el otro. Yo te hago una comparación. Cuando era el balotaje entre el presidente Trump, entre el expresidente Donald Trump y el presidente Biden actual, había una gran polarización en los Estados Unidos, más que todo por la personalidad de Trump, polémico, tú sabes, tenía lo suyo, ¿no? Yo hablaba con grupos de amigos, familias que están en Estados Unidos, y decía, miren, yo decía eso, no sé qué piensas tú, la vida del ciudadano de la familia norteamericana no va a cambiar, gana el uno, gana el otro. Tal vez los temas de migración, los temas de geopolítica en relación a Rusia, China, sí, pero la vida del empresario estadounidense, del ciudadano, no cambia. ¿Tú crees que pueda cambiar
en el escenario ecuatoriano el 11 de abril, para el 24 de mayo, cuando tengamos un nuevo presidente, viendo las opciones que tenemos. Claro, es que Ecuador todavía, al ser un país tercermundista, es demasiado volátil. En Estados Unidos, la afectación de un cambio de gobierno no repercute mucho en la economía de un país, porque primero es un capitalismo puro, con bases sólidas. Entonces, independientemente, mira, si vino un presidente como Donald Trump, totalmente radical en sus decisiones, y no quebró a Estados Unidos. Pero también tampoco fue tan radical, si te pones a ver. O sea, yo pienso que más fue un estado de propaganda, ¿no? Como que despertó un nacionalismo populista también. Es un populismo americano, así es. Sí. Pero claro, generó contradicciones, más el tema se inclinó más a la parte social allá. Pero en la afectación de la economía, no. Entonces ahora es un país súper sólido en mitad de la pandemia, con decisiones acertadas. No escuchas tú de algún amigo tuyo americano que haya tenido que emigrar a Sudamérica a buscar trabajo o a Venezuela o a capitales, Cuba. Exacto. Pero aquí sí podemos llegar a enfrentar eso, porque con esas decisiones radicales del correísmo y el socialismo del siglo XXI, ahuyentar los capitales y los capitales buenos se puede venir. Claro que sí, dices capitales buenos porque es un buen punto. Acuérdate que también existe mucho el dinero del narcotráfico, el dinero de mal habido, que son inversiones que también a veces se dan. Así es. Y el Ecuador lamentablemente ha sido un país no productor de droga. Llevamos el título de ser un país de tránsito, lo cual es muy triste, ¿no? Vamos a entrar en el taller que vas a dar. Cuéntanos más detalles de esto, por favor. Gracias. Bueno, nosotros, una de las compañías que tengo yo que se llama MKT Consulting, se ganó la representación internacional de esta franquicia llamada El Vendedor Más Grande del Mundo. Y esta es una conferencia de talla mundial, internacional, donde se habla netamente de emprendimiento y de negocios. Entonces nosotros tocamos diferentes temas, desde analizar cuáles han sido los negocios exitosos en los últimos años y buscarle justamente ese ADN ganador en el tema. Por ponerte un ejemplo, como los yogur del Amazonas, que se crearon en una pequeña tiendita hace 25, 27 años, como hoy en día maneja más de 25, 30 franquicias a nivel nacional, todas son propias. Entonces esas decisiones de franquicio y pido un capital externo o pongo yo mi propio dinero, cómo controlo yo los locales. O me quedo en la zona de confort. O te quedas en la zona de confort. ¿Qué pasa? No con los 3 o 4 mejores locales. Entonces, analizamos todas esas cosas, buscamos las alianzas público-privadas, les guiamos a los emprendedores cuando asisten a la conferencia dónde encontrar capital, porque ese es el primer pataleo que tienes como emprendedor. Dices, ya estoy cansado de recibir un sueldo, quiero trabajar para mí. Bueno, para arrancar necesitas $20,000. ¿De dónde? Banco del Pichincha, cooperativas, ¿qué es un inversionista ángel? Entonces damos no tiene historial de crédito. No tiene historial de crédito, de repente se atrasó unos pagos en la tarjeta. Eso te iba a decir, inclusive puede haber quebrado, como pasó en la pandemia. Así es. De hecho, Guillermo Lasso tiene una ley interesante que la escuché el día del debate, que es borrar del buró de crédito a las personas que han quebrado por más de valor X. Bueno, dicen que tiene una connotación populista el ofrecimiento, porque ya no existe, ahora está el buró de crédito. Entonces, realmente no pueden borrar tu historial, porque de eso dependen muchas cosas en el banco si te entrega una tarjeta de crédito. Para mí son ofrecimientos de campaña absurdos. Lo que se necesita es decir, bueno, usted tiene un historial malo, pero vemos un importante desarrollo en los últimos años. Tal vez no pueda acceder a un crédito personal de microempresa de 50,000, pero puede acceder a uno de 25. Es decir, el historial crediticio no es malo si es bien analizado. El problema en este país es que lo único que hacen es te manchan por las cosas equivocadas que eventualmente sucedieron, que pueden no haber estado dentro de tu control, y automáticamente entonces te sientes atado a trabajar para una empresa como empleado privado. Claro. Ahora mira, hay otro grupo importante de gente exitosa que no emprendió, pero es parte de grandes corporaciones y son gente que gana muy bien, claro, y que tienen asegurado buenas utilidades, crecimiento, viajes. ¿Cómo ves esa opción que es distinta al tener un negocio propio? Sí, hay dos caminos, ¿no? en la vida de los negocios. La una es desarrollarte como un profesional exitoso dentro de una corporación y aspirar siempre, tener esa visión aspiracional de llegar a ser un CEO, a llegar a ser un director corporativo. Y la otra es dejar ese yugo amamantable de la, claro, empresa y emprender. ¿Cuánto puede ganar
un CEO de una multinacional en Ecuador al mes? Por lo menos arriba de 20, 25 mil dólares al mes de una multinacional. Eso es importante. Nacional o extranjero. Eso es importante destacar, porque estas son personas que el día de mañana irán a países más grandes, como México, por ejemplo. Alguien que es el CEO en Ecuador se va a México, ya no va a ganar 20 mil, va a ganar, dime tú, 30. O el doble como Entonces, expatriado. no con esto satanizamos el hecho de que una persona haga una carrera profesional en una empresa, pequeña, mediana, grande, porque también es una muy buena opción. No, y ahí te va una estadística, José Luis. En el Ecuador, el 88% aproximadamente de los gerentes, directores senior y gerentes que tienen supersueldos, normalmente ya son emprendedores. Claro. Porque para vivir una vida cómoda tienen la experiencia, ya tienes una liquidez adicional que quieres generar mayores ingresos. Y claro, tú no puedes invertir dentro de la misma corporación donde trabajas, pero sí puedes buscar a tu esposa, a tus hijos, financiarles un emprendimiento y así generar más ingresos para el hogar. Arriba del 85% en un último estudio que hizo la Universidad de las Américas, decretaron que los ejecutivos de alto nivel de este país, el 85% o más, ya emprenden en un negocio propio. Entonces se vuelven mixtos, empleado privado con un supersueldo y también un ingreso adicional en el hogar como emprendimiento. Definitivamente. También hemos visto personas conocidas, ecuatorianos, destacados ejecutivos, que han ocupado cargos importantes en multinacionales afuera. Claro. Pero el volver va a ser siempre complicado, ¿no? En un país que tienes que pagar un impuesto de salida de capitales, con una ley laboral complicada. ¿Cuál sería tu sugerencia, ¿no?, al nuevo gobernante, sea quien fuere? Bueno, que promueva el crecimiento de la empresa privada en todos los sentidos. Desde el acceso a créditos y microcréditos para los más pequeños y también para el libre movimiento de las divisas. Entonces, estas propuestas de Andrés Arauz, de congelar capitales, de incrementar el impuesto de salidas de las divisas del país, es una estupidez. Es absurdo. Lamentablemente lo es. No entremos en temas políticos, pero lo es. Es un discurso. Así es. Claro, si eso dice en campaña, me aterra lo que pueda pasar. Ya lo vimos. Ya vimos cómo las famosas salvaguardas no sirvieron de nada, la balanza de pagos no se inclinó. Sin embargo, lo que hizo fue encarecer. El Ecuador es un país caro. Cuando alguien viaja a Estados Unidos o a Colombia, te encargan de todo. Tráeme, por favor, el estuche celular. O sea, la gente, por 40, 50 dólares. Claro, un estuche celular te cuesta en Estados Unidos 15 dólares, aquí cuesta 40. ¿Y cuántos años llevamos en Y hablamos del estuche, por no hablar del celular, que es ya no es un lujo un celular, es una forma de... Tú en el celular trabajas, recibes correos, tomas fotos, oyes música, tienes toda una serie de aplicaciones que son parte de la vida cotidiana de las personas. El sueño de tener una buena computadora, una computadora buena que aquí te cuesta 1.500, ya la compras en 400, 500 dólares, y cuando la gente compra afuera, no recibimos nada, no hay IVA, no hay utilidades, no hay nada, simplemente estamos contribuyendo a la economía del país, del otro país. Así es. Y la gente busca esas alternativas porque no encuentra aquí en el país las cosas adecuadas y la competencia adecuada y los precios adecuados. Entonces, ¿cómo puede ser posible que llevamos años en este problema donde todavía sigues consiguiendo computadoras afuera del país a la mitad de precio? Todo, computadoras, hay gente que te encarga gel de pelo, para la espuma de afeitar. Amigos, siempre hemos dicho nosotros que el socio ideal que tiene que tener el Estado es el emprendedor, el empresario privado, porque él es el que arriesga. Lo que tiene que hacer el gobernante, quien se posicione el 24 de mayo, primero para mí es bajar los ánimos y calmar esta confrontación que se generó hace 14 años con una chispa que detonó una polarización horrible y debe pararse. Quien entre tiene que ser, primero, el tono. Segundo, tiene que pensar que el empresario honesto, el que paga impuestos, el que no tiene problemas de pagar a sus empleados lo que es, ¿no? Ese es su socio ideal, porque el Estado no está para dar trabajo, no está para dar bienestar. Es del empresario privado, a través de las políticas públicas, quien dará mejor calidad de vida a estas familias y crecerá el número de personas naturales, legales, digamos, formales, para que abonen, paguen al SRI, inviertan también, como es, paguen lo que es la cuota del Seguro Social, y así el Estado se mantenga estable. Un mensaje final, por favor, una invitación a quienes quieran asistir a tu conferencia, Rafael. Bueno, muchísimas gracias. Están cordialmente invitados todas las personas que siguen el programa y te siguen a ti en las redes y a toda tu gente, José Luis.
tenemos en las redes sociales ya las pautas, la conferencia es del próximo 15 ¿Cómo están las redes sociales? En las redes sociales está como el vendedor más grande del mundo con Rafael Bader. Ya. El vendedor más grande del mundo por Rafael Bader. Correcto. Ahí pueden entrar en Facebook, Instagram. Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. Perfecto. Cualquiera. LinkedIn, que es una red interesante para profesionales. Bueno, amigos, les invito, me encantaría, voy a estar yo también presente aquel día, porque siempre se aprende algo nuevo, más aún de gente que sabe más que uno. Te felicito por tu emprendimiento, te felicito, Rafael, por lo que vas a hacer, te agradezco por tu tiempo, y pues con ustedes, amigos, nos vemos la próxima semana con más de Economía y Negocios. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Economía y Negocios, un espacio para presentar a los principales actores locales del emprendimiento y del mundo empresarial, con la conducción de José Luis Iturralde. Economía y Negocios.